el experimento ruso del sueño en 1940, unos científicos soviéticos encerraron a 5 presos políticos en una habitación con micrófonos para realizar un experimento. Los 5 hombres se mantuvieron despiertos gracias a un gas y no pudieron dormir. Durante los primeros 5 días, los prisioneros se cuentan sus vidas con todo lujo de detalles, pero no ocurre nada especial. Sin embargo, a partir del 6º día, el silencio fue total, salvo algunos murmullos de vez en cuando, que indicaban que los sujetos seguían vivos. Al cabo de 10 días, los científicos quisieron ver qué pasaba y abrieron la puerta. Allí se encontraron con un espectáculo horrible. Los prisioneros se habían automutilado y alimentado con su propia carne. Se llamó a los soldados para que llevaran a los hombres al hospital, pero los prisioneros entraron en cólera e incluso mataron a varios soldados con una fuerza sobrehumana. 2 de ellos fueron fusilados y los otros llevados al hospital mientras pedían el gas que los mantenía despiertos. Allí, un médico ruso, sin saber a qué se enfrentaba, preguntó a uno de los prisioneros quién era. Y el hombre, con una sonrisa demacrada, contestó: «Somos tú. Somos la locura que hay en ti y que silencias cuando te vas a dormir, donde no podemos seguirte». El hombre delgado. Algunas de las leyendas urbanas actuales fueron creadas por personas en Internet. La del hombre delgado comenzó en la red como un concurso de Photoshop para hacer una figura sobrenatural. Es alto y delgado y lleva un traje negro. Su cabeza blanca y pura no tiene rasgos ni rostro. En algunas historias, también tiene brazos en forma de tentáculos. Esta leyenda urbana se hizo popular porque la gente compartió su historia y su foto en Internet. El molino de sal. Esta leyenda nórdica cuenta que hace muchos años existía un gigante que tenía un molino mágico. El molino era pequeño y podía producir sal. Un día, el gigante se lo regala a una mujer viuda y a su pequeña hija. Ambas trabajan con el molino y obtienen tanta sal que pueden venderla al pueblo. Desafortunadamente, un duende, celoso del molino, lo roba y lo arroja al mar. Y por esta razón el agua del mar es tan salada. La leyenda de la isla de las muñecas. La historia, según los habitantes de los canales de Cuemanco en Xochimilco, se remonta a los años 50 cuando Julián Santana encontró en el agua el cuerpo de una niña, en las orillas de Suchinampa y enredada entre los lirios. Pese a todos sus esfuerzos no consiguió salvarla. Después de ese hallazgo, don Julián estuvo atormentado durante las noches por los gritos y lamentos de la niña. Santana dice que el espíritu de la niña quería llevárselo porque no pudo salvarla. Desesperado, no hallaba cómo hacer que la niña dejara de vagar por el lugar, así que decidió colgar muñecas para ver si se calmaba. Como dio resultado, se dedicó a colocar, a lo largo de todo el sitio, muñecas que encontraba en los canales o en la basura. Las muñecas que adornan la isla de las muñecas generalmente son muñecas abandonadas, algunas sin brazos, ojos u otras extremidades. El espíritu estuvo tranquilo mucho tiempo, incluso ahuyentaba a otros fantasmas, por lo que en el lugar se daban buenas cosechas. Se cuenta que a inicios del siglo XXI, el espíritu de la niña regresó dispuesto a don Julián. Por eso, mientras el hombre pescaba con su sobrino, sufrió un infarto. Los testigos dicen que probablemente la niña había regresado para terminar su labor. En el siglo XII, una mujer agonizante de Berkeley, Inglaterra, confesó a su familia que había sido esclava del diablo. La moribunda pidió ser encadenada y puesta en una urna de piedra para que los demonios no pudieran robar su cuerpo. El sacerdote accedió a custodiar el cuerpo por 3 días en la iglesia e informó que la tercera noche una figura horrenda violentó la puerta del templo y se llevó la urna arrastrándola con unos caballos negros. El verdadero caso tras el exorcista, aunque se realizaron varios cambios,
La historia estaba basada en un caso real que ocurrió en 1949. En Estados Unidos, un niño de 14 años comenzó a mostrar un comportamiento muy extraño al tener episodios irascibles, hablar en latín y mostrar marcas extrañas en el cuerpo. El chico fue internado en el hospital, pero ninguno de los médicos llegó a un diagnóstico concluyente. Aunque la familia era protestante, se involucraron sacerdotes católicos que afirmaron que se trataba de una posesión. Por ello, decidieron realizar el ritual de exorcismo, que duró bastante meses y en el que aseguran se movían muebles y el afectado demostraba una fuerza anormal. Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja llamada Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día el soldado llega a la puerta del convento, pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido en ese momento y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el pasar de los días Beatriz y Fernando se enamoraron el uno del otro. Poco después el soldado tuvo que retirarse ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos a Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado porque ya tenía unos meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que ya yacía sin vida. Al parecer había caído desde el campanario desde una altura de 30 metros. Días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como ve. Costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunas personas del pueblo aseguran ver la silueta de una mujer todas las noches en el campanario de la catedral. Será la difunta Beatriz. En el siglo XII, una mujer agonizante de Berkeley, Inglaterra, confesó a su familia que había sido esclava del diablo. La moribunda pidió ser encadenada y puesta en una urna de piedra para que los demonios no pudieran robar su cuerpo. El sacerdote accedió a custodiar el cuerpo por 3 días en la iglesia e informó que la tercera noche una figura horrenda violentó la puerta del templo y se llevó la urna arrastrándola con unos caballos negros. Deja tu like si te gustó la historia. La estatua del payaso. Ilusión y horror. Hay una historia que relata que una niñera adolescente que cuidaba a 2 niños pequeños llamó por teléfono a los padres de estos a última hora de la noche. Quería pedirles permiso para cubrir la estatua de payaso de tamaño natural que se encontraba en la esquina del salón familiar. No es que no me guste, dijo. Simplemente me asusta. No puedo ver la televisión con esa cosa en la habitación. Su reacción la asustó aún más. El padre le dijo, escúchame atentamente. Coge a los niños, sal de la casa y llama a la policía, ahora. ¿Qué problema hay?, preguntó a continuación la chica. Su respuesta fue, no tenemos ninguna estatua de payaso.